Hola, soy Marcela. Hoy quiero compartir con vosotros una historia que, aunque comenzó con un dulce sabor a nostalgia, terminó convirtiéndose en uno de los capítulos más caóticos y dolorosos de mi vida. Se trata de un reencuentro con mi ex, alguien a quien creía haber dejado atrás, pero que volvió a mi vida de la manera más inesperada y, al principio, emocionante. Pero no os equivoquéis, esta no es solo una historia de pasión desenfrenada, sino también de secretos, traiciones y consecuencias que nunca imaginé. Uno de los encuentros más memorables, y del que os hablaré con todo lujo de detalles, ocurrió en un hotel discreto en el centro de la ciudad. Habían pasado años desde la última vez que nos vimos, y aquel día todo parecía perfecto. La conversación fluía, las risas eran genuinas, y el deseo que creíamos enterrado resurgió con una fuerza abrumadora. Terminamos en una habitación, entre sábanas, explorando una conexión que nunca habíamos olvidado. Fue ardiente, intenso, y cada segundo de aquel encuentro aún me hace estremecer cuando lo recuerdo. Pero no os voy a engañar, no todo fue placer. Aquel momento marcó el inicio de una serie de eventos que cambiaron mi vida para siempre. A lo largo de este video, os contaré no solo sobre este encuentro, sino también sobre otros que tuve durante ese periodo de mi vida. Momentos llenos de pasión, de deseos prohibidos y de una euforia que me hacía sentir viva como nunca antes. Sin embargo, también os hablaré de las desgracias que provocaron mis decisiones. Como mis acciones destrozaron relaciones, sembraron el caos en mi familia y dejaron cicatrices que aún no han sanado. Os prometo detalles íntimos, confesiones que nunca antes había compartido y revelaciones que os sorprenderán. Este no es solo un relato sobre infidelidad, sino también sobre las consecuencias de seguir nuestros impulsos más oscuros. Os aseguro que, si os quedáis hasta el final, esta historia os mantendrá en vilo, os hará reflexionar y, quizás, os haga entender que no todo lo que brilla es oro. Si os gusta este tipo de historias, si queréis conocer los detalles más íntimos y sorprendentes de lo que ocurrió, no olvidéis suscribiros al canal y dejar un like. Vuestro apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido tan apasionante y real como este. Así que, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en esta historia que, os lo aseguro, no os dejará indiferentes. ¡Vamos allá! Todo comenzó en un momento de mi vida en el que, aunque aparentemente lo tenía todo, sentía que algo faltaba. Estaba casada con Luis, un hombre bueno, trabajador y con el que llevábamos juntos más de 10 años. Nos conocimos jóvenes, cuando ambos empezábamos a labrarnos un futuro, y durante mucho tiempo todo fue perfecto. Él era mi apoyo, mi compañero, mi mejor amigo. Pero con el paso de los años, la rutina se apoderó de nuestra relación. Los días se volvieron monótonos, las conversaciones superficiales y la intimidad, aunque presente, había perdido esa chispa que tanto nos unía al principio. No quiero decir que no lo quisiera, porque lo hacía, pero algo dentro de mí anhelaba más. Algo que no sabía definir, pero que me hacía sentir vacía. Fue en ese momento de mi vida cuando apareció él, Diego. Lo conocí en una reunión de trabajo. Yo trabajaba como diseñadora gráfica en una pequeña empresa, y él era el nuevo cliente que había contratado nuestros servicios para rediseñar la imagen de su negocio. Desde el primer momento, hubo algo en el que me llamó la atención. No era solo su aspecto físico, aunque debo admitir que era un hombre atractivo, alto, de ojos verdes penetrantes y una sonrisa que desprendía confianza. Era su manera de mirarme, de hablarme, como si cada palabra que salía de su boca estuviera dirigida solo a mí. Me hacía sentir especial, algo que no había sentido en mucho tiempo. Las reuniones de trabajo se volvieron más frecuentes, y con cada encuentro, la conexión entre nosotros crecía. Diego tenía una forma de ser que me fascinaba. Era divertido, inteligente y, sobre todo, me escuchaba. Parecía genuinamente interesado en lo que yo tenía que decir, en mis ideas, en mis sueños. Y yo, que llevaba tanto tiempo sintiéndome invisible en mi propia relación, me sentí vista por primera vez en años. ¿Os habéis sentido alguna vez así? Como si nadie os entendiera realmente, hasta que alguien aparece y os hace sentir que existís. Pero no todo era tan sencillo. Aunque disfrutaba de la atención de Diego, sabía que estaba jugando con fuego. Estaba casada, y aunque mi matrimonio no era perfecto, Luis seguía siendo una parte importante de mi vida. Él confiaba en mí, y yo lo traicionaba con cada sonrisa, cada mirada, cada palabra que compartía con Diego. ¿Qué habríais hecho vosotros en mi lugar? ¿Os habríais alejado para proteger vuestra relación, o habríais seguido adelante, dejándoos llevar por esa emoción que tanto os faltaba? Las cosas se complicaron aún más cuando Diego me invitó a tomar un café después de una reunión. Fue una tarde cualquiera, pero ese café se convirtió en horas de conversación.
Hablamos de todo, de nuestras vidas, de nuestras pasiones, de nuestros miedos. Y en algún momento, sin darme cuenta, comencé a contarle cosas que ni siquiera le había dicho a Luis. Diego me escuchaba con atención, sin juzgarme, y en ese momento sentí que había encontrado a alguien que realmente me entendía. Pero, ¿era real lo que sentía, o solo era el deseo de llenar ese vacío que llevaba tanto tiempo arrastrando? Esa tarde, cuando nos despedimos, Diego me tomó de la mano y me miró a los ojos. No dijo nada, pero no hacía falta. En ese momento, supe que algo había cambiado entre nosotros. Y aunque una parte de mí sabía que estaba cruzando una línea peligrosa, otra parte no podía evitar preguntarse, ¿y si esto es lo que necesito? ¿Y si esto es lo que me falta para sentirme completa de nuevo? Pero no os equivoquéis, esto no es solo una historia de pasión. Lo que vino después fue una montaña rusa de emociones, decisiones y consecuencias que nunca imaginé. Y aunque en ese momento no lo sabía, aquel café fue el principio de algo que cambiaría mi vida para siempre. ¿Qué creéis que pasó después? ¿Os imagináis cómo continuó esta historia? Porque os aseguro que lo que viene es aún más intenso. Después de aquel café con Diego, algo en mí cambió para siempre. No podía dejar de pensar en él, en su mirada, en su voz, en la forma en que me hacía sentir. Sabía que estaba jugando con fuego, pero no podía evitarlo. Cada vez que estábamos juntos, la tensión entre nosotros crecía, y yo no sabía cuánto tiempo más podría resistirme. ¿Os habéis sentido alguna vez así? Como si estuvierais al borde de un precipicio, sabiendo que un solo paso en falso podría cambiarlo todo. El día en que todo cambió fue un viernes por la tarde. Habíamos quedado para revisar los últimos detalles del proyecto en el que estábamos trabajando juntos. Diego me sugirió que fuéramos a su apartamento, ya que allí tendríamos más privacidad y podríamos concentrarnos mejor. Aunque una parte de mí sabía que aquello era una mala idea, no pude decir que no. ¿Qué habríais hecho vosotros en mi lugar? ¿Os habríais arriesgado a estar a solas con alguien que os atraía tanto, sabiendo las consecuencias que podía tener? Cuando llegué a su apartamento, Diego me recibió con una sonrisa que me hizo temblar por dentro. El lugar era acogedor, con una decoración moderna pero cálida, y el aroma a café recién hecho llenaba el aire. Nos sentamos en el sofá, con el portátil entre los dos, y comenzamos a trabajar. Pero no pasó mucho tiempo antes de que la conversación derivara hacia temas más personales. Diego me preguntó sobre mi matrimonio, sobre cómo me sentía, y yo, sin saber muy bien por qué, comencé a abrirme como nunca lo había hecho antes. Le conté sobre la rutina, sobre la sensación de vacío, sobre cómo a veces me sentía atrapada en una vida que no era exactamente como había soñado. Él me escuchaba en silencio, con una intensidad que me hacía sentir vulnerable y poderosa al mismo tiempo. En un momento dado, Diego se acercó un poco más, y yo noté como el aire a nuestro alrededor se volvía más denso, más cargado. Sus ojos se clavaron en los míos, y supe que estaba a punto de pasar algo. ¿Os habéis encontrado alguna vez en una situación así? En la que el silencio dice más que las palabras, y cada segundo que pasa parece durar una eternidad. Fue entonces cuando Diego me tomó de la mano. Su tacto era suave pero firme, y sentí como un escalofrío recorría todo mi cuerpo. Nos miramos fijamente, y en ese momento supe que no había vuelta atrás. Él se inclinó lentamente hacia mí, y yo cerré los ojos, sintiendo como su respiración se mezclaba con la mía. Cuando nuestros labios se encontraron, fue como si el mundo entero desapareciera. El beso fue intenso, apasionado, lleno de un deseo que llevábamos semanas reprimiendo. Y en ese momento, supe que ya no podía negar lo que sentía. A partir de ahí, todo sucedió muy rápido. Las manos de Diego recorrieron mi cuerpo con una urgencia que me hizo perder el control. Cada caricia, cada roce, era como una chispa que encendía algo dentro de mí. Nos quitamos la ropa con prisas, como si temiéramos que alguien pudiera interrumpirnos en cualquier momento. Y cuando finalmente nos fundimos en uno, fue como si todas las piezas del rompecabezas se encajaran. La conexión entre nosotros era abrumadora, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí viva de verdad. Diego me miró con una intensidad que me hizo temblar. Sus manos, firmes pero suaves, exploraron cada centímetro de mi piel, como si quisieran memorizarme. Sentí como sus dedos se deslizaban por mi espalda, trazando líneas de fuego que me hacían arquearme hacia él. Su boca encontró la mía en un beso profundo, lleno de deseo y necesidad, y en ese momento, supe que no había vuelta atrás. ¿Os habéis sentido alguna vez así? ¿Como si el mundo entero desapareciera y solo existiera esa persona, ese momento? Sus labios se movieron hacia mi cuello, dejando un rastro de besos suaves pero ardientes que me hicieron gemir. Cada contacto era una promesa,
una declaración de lo que estaba por venir. Diego no tenía prisa, quería saborear cada instante, y yo me dejé llevar, sintiendo como el placer se acumulaba dentro de mí como una ola que estaba a punto de romper. ¿Habríais sido capaces de resistiros a esa sensación? ¿De decir que no cuando todo en vuestro cuerpo os decía que sí? Cuando sus manos llegaron a mis pechos, sentí como el aire escapaba de mis pulmones. Sus dedos jugueteaban con mis pezones, haciéndolos endurecerse bajo su tacto, y yo no pude evitar gemir su nombre. Diego sonrió, satisfecho de la reacción que provocaba en mí, y continuó explorando mi cuerpo con una dedicación que me hizo sentir como la mujer más deseada del mundo. ¿Os habéis sentido alguna vez así? Como si fuerais el centro del universo, aunque solo fuera por un momento. Pero Diego no se detuvo ahí. Sus labios siguieron descendiendo, trazando un camino ardiente por mi estómago hasta llegar a mi entrepierna. Cuando su boca encontró mi clítoris, sentí como una oleada de placer me recorría de pies a cabeza. Sus movimientos eran expertos, precisos, y yo me aferré a las sábanas, incapaz de controlar los gemidos que escapaban de mi boca. ¿Habríais sido capaces de mantener la compostura en una situación así? ¿O os habríais dejado llevar por el placer, como hice yo? El orgasmo llegó como una explosión, sacudiendo todo mi cuerpo y dejándome sin aliento. Diego no se detuvo, continuando hasta que estuve al borde de otro, pero esta vez, me levantó y me colocó encima de él. Sus ojos me miraron con una intensidad que me hizo sentir vulnerable y poderosa al mismo tiempo. «Quiero que me montes», susurró, y yo no pude resistirme. Me deslicé sobre él, sintiendo como su cuerpo se fundía con el mío. El placer fue instantáneo, abrumador, y comencé a moverme con un ritmo que nos llevó a ambos al borde del éxtasis. Diego me sujetó por las caderas, guiándome, y yo me dejé llevar, sintiendo como el placer se acumulaba dentro de mí una vez más. ¿Os habéis sentido alguna vez así? Como si el mundo entero desapareciera y solo existiera esa conexión, ese momento. Cuando finalmente llegamos al clímax, fue como si el tiempo se detuviera. Nos fundimos en uno, gritando nuestros nombres, y en ese momento, supe que nada volvería a ser igual. La conexión entre nosotros era abrumadora, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí viva de verdad. Pero no todo era perfecto. Aunque el placer que sentía era indescriptible, en el fondo de mi mente había una voz que me recordaba lo que estaba haciendo. Sabía que estaba traicionando a Luis, a mi matrimonio, a todo lo que había construido durante años. Y sin embargo, no podía parar. ¿Os habéis sentido alguna vez así? Atrapados entre el deseo y la culpa, sabiendo que lo que estáis haciendo está mal, pero sin poder resistiros. Después de aquel encuentro, nos quedamos abrazados en silencio, escuchando el sonido de nuestras respiraciones agitadas. Diego me acariciaba el pelo, y yo me sentía tan vulnerable como nunca antes. Sabía que lo que acababa de pasar no era algo casual, que había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Pero al mismo tiempo, no podía evitar preguntarme, ¿y si esto es lo que necesito? ¿Y si esto es lo que me falta para sentirme completa? Cuando salí de su apartamento, el mundo exterior me pareció irrelevante. Caminé por las calles como en un sueño, con la cabeza llena de preguntas y emociones contradictorias. Sabía que lo que había hecho tendría consecuencias, pero en ese momento no podía pensar en eso. Solo podía recordar la intensidad de aquel encuentro, la forma en que Diego me había hecho sentir. ¿Habría sido capaz de resistirme si hubiera sabido lo que vendría después? ¿Habría sido más fuerte, más prudente? Pero no os equivoquéis, esto no es solo una historia de pasión. Lo que vino después fue una montaña rusa de emociones, decisiones y consecuencias que nunca imaginé. Y aunque en ese momento no lo sabía, aquel encuentro fue el principio de algo que cambiaría mi vida para siempre. ¿Qué creéis que pasó después? ¿Os imagináis cómo continuó esta historia? Porque os aseguro que lo que viene es aún más intenso. Antes de continuar con esta historia, quiero recordaros que si os está gustando lo que escucháis, no olvidéis suscribiros al canal y dejar un like. Vuestro apoyo es lo que nos permite seguir creando contenido tan apasionante y real como este. Ahora sí, vamos a adentrarnos en lo que ocurrió después de aquel primer encuentro con Diego, una etapa en la que los secretos, la culpa y el deseo se entrelazaron de una manera que nunca imaginé. Después de aquella tarde en su apartamento, mi vida se convirtió en una montaña rusa de emociones. Por un lado, estaba el placer indescriptible que sentía cada vez que estaba con Diego. Era como si hubiera despertado de un largo sueño y, por primera vez en años, me sintiera viva, deseada, importante. Pero por otro lado, estaba la culpa. Cada vez que volvía a casa y veía a Luis, sentía un nudo en el estómago que no podía ignorar. Él confiaba en mí, me amaba,
y yo lo estaba traicionando de la peor manera posible. ¿Os habéis sentido alguna vez así? Atrapados entre dos mundos, sabiendo que no podéis tenerlo todo, pero sin querer renunciar a nada. A pesar de la culpa, no pude resistirme a seguir viendo a Diego. Nos encontrábamos en lugares discretos, lejos de miradas curiosas, y cada encuentro era más intenso que el anterior. Diego tenía una forma de tocarme, de mirarme, que me hacía sentir como si fuera la única mujer en el mundo. Y yo, que llevaba tanto tiempo sintiéndome invisible en mi propio matrimonio, me aferraba a esa sensación como si fuera un salvavidas. Pero, ¿era real lo que sentía, o solo era una ilusión creada por el deseo y la necesidad? Uno de los encuentros más memorables ocurrió en un hotel en las afueras de la ciudad. Diego había reservado una habitación para nosotros, y cuando llegué, me recibió con una botella de vino y una sonrisa que me hizo olvidar todas mis preocupaciones. Nos sentamos en la cama, hablando y riendo como si fuéramos dos adolescentes, y en algún momento, la conversación derivó hacia temas más íntimos. Diego me preguntó cómo me sentía con todo lo que estaba pasando, y yo, sin pensarlo dos veces, le conté sobre la culpa, sobre el miedo a ser descubierta, sobre cómo a veces me sentía dividida entre dos vidas. Él me escuchó en silencio, y cuando terminé de hablar, me tomó de la mano y me dijo algo que nunca olvidaré: no tienes que elegir, Marcela. Puedes tenerlo todo. Esas palabras me hicieron temblar por dentro. ¿Era posible tenerlo todo? ¿Podía mantener mi matrimonio con Luis y, al mismo tiempo, seguir viendo a Diego? En ese momento, quería creer que sí. Quería creer que podía vivir en dos mundos sin que ninguno de ellos se derrumbara. Pero, ¿era eso realmente posible? ¿O estaba engañándome a mí misma para justificar mis acciones? Esa noche, Diego y yo hicimos el amor con una intensidad que nunca antes habíamos experimentado. Fue como si todas nuestras emociones, nuestros miedos, nuestros deseos, se liberaran en ese momento. Cada caricia, cada beso, cada susurro, era una promesa de que todo estaría bien, de que podíamos seguir adelante sin importar las consecuencias. Pero, ¿era eso cierto? ¿O solo era una ilusión creada por el calor del momento? Cuando volví a casa esa noche, Luis estaba dormido en el sofá, con la televisión encendida. Me quedé mirándolo por un momento, sintiendo como la culpa se apoderaba de mí una vez más. Él confiaba en mí, me amaba, y yo lo estaba traicionando de la peor manera posible. ¿Habría sido capaz de perdonarme si hubiera sabido la verdad? ¿O habría sido el final de todo lo que habíamos construido juntos? A pesar de la culpa, no pude resistirme a seguir viendo a Diego. Cada encuentro era como una droga, y yo necesitaba más y más para sentirme viva. Pero con cada mentira, con cada secreto, me hundía más en una espiral de la que no sabía cómo salir. ¿Os habéis sentido alguna vez así? Atrapados en una situación que sabéis que no podéis controlar, pero de la que no podéis escapar. Pero no os equivoquéis, esto no es solo una historia de pasión. Lo que vino después fue una serie de eventos que cambiaron mi vida para siempre. Y aunque en ese momento no lo sabía, estaba a punto de descubrir que los secretos no pueden mantenerse ocultos para siempre. ¿Qué creéis que pasó después? ¿Os imagináis cómo continuó esta historia? Porque os aseguro que lo que viene es aún más intenso. Antes de continuar, quiero recordaros que si os está gustando esta historia, no olvidéis suscribiros al canal y dejar un like. Vuestro apoyo es lo que nos permite seguir creando contenido tan apasionante y real como este. Ahora sí, vamos a adentrarnos en lo que ocurrió cuando los secretos que tanto había guardado comenzaron a desmoronarse, y mi vida se convirtió en un caos del que no sabía cómo salir. Después de varios meses de encuentros clandestinos con Diego, comencé a notar que algo no iba bien. Luis, mi marido, empezó a actuar de manera extraña. Se mostraba más distante, más callado, y a veces me miraba con una intensidad que me hacía sentir incómoda. ¿Habría descubierto algo? ¿Habría notado que algo en mí había cambiado? Esas preguntas me atormentaban día y noche, pero no me atrevía a confrontarlo. ¿Os habéis sentido alguna vez así? Con el miedo constante de que vuestros secretos salgan a la luz, pero sin saber cómo afrontar la verdad. Un día, mientras revisaba mi teléfono, me di cuenta de que había recibido un mensaje de Diego. Era un simple hola, ¿cómo estás? Pero en ese momento, sentí como si el mundo se derrumbara a mi alrededor. ¿Y si Luis veía el mensaje? ¿Y si descubría la verdad? Rápidamente borré el mensaje, pero la ansiedad no desapareció. A partir de ese momento, comencé a ser más cuidadosa, a ocultar mejor mis huellas, pero también a sentirme más atrapada que nunca. ¿Habría sido capaz de seguir adelante si hubiera sabido lo que vendría después?
Las cosas llegaron a un punto crítico una tarde en la que llegué a casa y encontré a Luis sentado en el sofá, con una expresión que nunca antes le había visto. Tenía el teléfono en la mano, y cuando me miró, supe que algo terrible había pasado. ¿Quién es Diego?, me preguntó con una voz que apenas reconocí. En ese momento, sentí como el suelo se abría bajo mis pies. ¿Había descubierto la verdad? ¿Había visto algo que no debería haber visto? Intenté mantener la calma, pero las palabras no salían de mi boca. Luis me mostró una foto que había encontrado en mi teléfono, una foto que yo no recordaba haber tomado. Era una imagen de Diego y yo, sonriendo juntos en un café, con una intimidad que no podía negarse. ¿Cómo había llegado esa foto a sus manos? ¿Había estado revisando mi teléfono sin que yo lo supiera? En ese momento, supe que no podía seguir mintiendo. Es solo un amigo, dije, pero mi voz sonaba falsa incluso para mí. Luis no me creyó, y no podía culparlo. ¿Cómo iba a creerme después de todo lo que había ocultado? La discusión que siguió fue una de las más dolorosas de mi vida. Luis me gritó, me acusó de traicionarlo, de destruir todo lo que habíamos construido juntos. Y yo, en lugar de defenderme, me quedé callada, sintiendo como la culpa me consumía por dentro. ¿Os habéis sentido alguna vez así? ¿Con el peso de vuestras acciones aplastándoos, pero sin saber cómo pedir perdón? Después de esa discusión, Luis se fue de casa. No dijo a dónde iba, ni cuándo volvería, y yo me quedé sola, sintiendo como mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. ¿Habría sido capaz de evitarlo si hubiera sido más honesta desde el principio? ¿Habría podido salvar mi matrimonio si hubiera enfrentado la verdad antes de que fuera demasiado tarde? Pero no todo era tristeza y culpa. A pesar de todo, no podía evitar pensar en Diego. Él seguía siendo mi refugio, mi escape, y aunque sabía que era egoísta, no podía dejar de verlo. Cada encuentro con él era como una droga, y yo necesitaba más y más para sentirme viva. Pero, ¿era eso realmente lo que quería? ¿O solo era una forma de escapar de la realidad que había creado? Un día, Diego me preguntó qué pasaría si Luis descubría la verdad. ¿Estarías dispuesta a dejarlo por mí?, me preguntó con una seriedad que me sorprendió. En ese momento, no supe qué responder. ¿Estaba dispuesta a dejar a Luis, a todo lo que habíamos construido juntos, por Diego? ¿O solo estaba aferrándome a una ilusión que no podía durar para siempre? Pero no os equivoquéis, esto no es solo una historia de pasión. Lo que vino después fue una serie de eventos que cambiaron mi vida para siempre. Y aunque en ese momento no lo sabía, estaba a punto de descubrir que los secretos no pueden mantenerse ocultos para siempre. ¿Qué creéis que pasó después? ¿Os imagináis cómo continuó esta historia? Porque os aseguro que lo que viene es aún más intenso. Antes de cerrar esta historia, quiero recordaros que si os ha gustado, no olvidéis suscribiros al canal y dejar un like. Vuestro apoyo es lo que nos permite seguir creando contenido tan apasionante y real como este. Ahora sí, vamos a adentrarnos en el desenlace de esta historia, un clímax que cambió mi vida para siempre y que me obligó a enfrentarme a las consecuencias de mis acciones. Después de aquella discusión con Luis, mi vida se convirtió en un caos. Él se había ido de casa, y aunque no había mencionado la palabra divorcio, sabía que era solo cuestión de tiempo. Mientras tanto, Diego seguía siendo mi refugio, mi escape, pero incluso con él, las cosas comenzaron a complicarse. ¿Os habéis sentido alguna vez así? Atrapados en una situación que sabéis que no podéis controlar, pero de la que no podéis escapar. Un día, Diego me invitó a su apartamento para hablar. Cuando llegué, noté que algo en él había cambiado. Ya no era el hombre seguro y despreocupado que había conocido, sino alguien que parecía estar luchando con sus propios demonios. No puedo seguir así, Marcela, me dijo con una seriedad que me heló la sangre. Necesito saber qué vamos a hacer. No puedo seguir siendo tu secreto. Esas palabras me dejaron sin aliento. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Estaba dispuesta a dejar a Luis por Diego? ¿O solo estaba aferrándome a una ilusión que no podía durar para siempre? En ese momento, no supe qué responder. ¿Os habéis encontrado alguna vez en una situación así? En la que tenéis que tomar una decisión que cambiará vuestra vida para siempre, pero no sabéis cuál es la correcta. Mientras luchaba con esas preguntas, recibí una llamada que lo cambió todo. Era mi hermana, y su voz sonaba grave. Marcela, necesito que vengas a casa de mamá. Es urgente. No me dio más detalles, pero su tono me hizo temer lo peor. ¿Qué había pasado? ¿Estaba bien mi familia? ¿Había descubierto alguien más la verdad sobre Diego? Cuando llegué a casa de mi madre, me encontré con una escena que nunca olvidaré.
Luis estaba allí, sentado en el sofá, con una expresión que mezclaba dolor y rabia. Mi madre y mi hermana me miraron con una mezcla de decepción y tristeza, y en ese momento, supe que todo había salido a la luz. ¿Os habéis sentido alguna vez así? Con el peso de vuestros secretos expuestos ante las personas que más amáis, sintiendo como el mundo que habíais construido se derrumba a vuestros pies. Luis había decidido contarle a mi familia la verdad. No podía culparlo, después de todo, yo había sido la que lo había traicionado. Pero ver el dolor en los ojos de mi madre, la decepción en la mirada de mi hermana, fue una de las experiencias más dolorosas de mi vida. ¿Cómo pudiste hacer esto, Marcela?, me preguntó mi madre con una voz que apenas reconocí. Y yo, en lugar de responder, me quedé callada, sintiendo como la culpa me consumía por dentro. Después de esa reunión, supe que no podía seguir huyendo. Tenía que enfrentarme a las consecuencias de mis acciones, por más dolorosas que fueran. Luis y yo comenzamos el proceso de divorcio, y aunque fue una de las decisiones más difíciles de mi vida, supe que era lo correcto. No podía seguir viviendo una mentira, ni para mí ni para él. Pero no todo era tristeza y culpa. A pesar de todo, no podía evitar pensar en Diego. Él seguía siendo una parte importante de mi vida, pero incluso con él, las cosas no eran fáciles. ¿Podría construir una relación sana después de todo lo que había pasado? ¿O solo estaba repitiendo los mismos errores, pero con una persona diferente? En el fondo, sabía que necesitaba tiempo para sanar, para entender qué había llevado a tomar las decisiones que tomé. ¿Fue solo curiosidad lo que me llevó a acercarme a Diego, o había algo más detrás de todo esto? ¿Habría sido capaz de resistirme a esa tentación si hubiera sabido las consecuencias que tendría? Pero no os equivoquéis, esto no es solo una historia de pasión. Es una historia sobre las decisiones que tomamos, las consecuencias que enfrentamos y las lecciones que aprendemos en el camino. Y aunque en ese momento no lo sabía, esta experiencia me enseñó que los secretos no pueden mantenerse ocultos para siempre, y que la verdad, por más dolorosa que sea, siempre sale a la luz. Y así termina mi historia de reencuentro con mi ex. Espero que hayas disfrutado de la trama, de los giros inesperados y de las emociones que hemos experimentado juntos. Me he sentido muy vulnerable al compartir esta parte de mi vida contigo, pero espero que haya sido valioso para ti. Pero lo más importante es saber qué te ha parecido toda la historia. ¿Te has identificado conmigo en algún momento? ¿Has sentido la misma sensación de nostalgia o de deseo que yo he sentido? Me encantaría saber cómo me has hecho sentir a ti, si has sentido empatía por mí o si has pensado que he hecho las cosas mal. Quiero saber cómo te ha afectado esta historia. ¿Te has preguntado qué habrías hecho en mi lugar? ¿Has sentido la necesidad de compartir tus propias experiencias y pensamientos sobre el amor y la relación? Me encantaría escuchar tus comentarios y saber cómo puedes relacionarte con lo que he vivido. Si todavía no lo has hecho, te invito a comentar en el canal. Es un lugar donde podemos conectarnos y hablar sobre las cosas que nos apasionan. Puedes compartir tus pensamientos, tus experiencias y tus opiniones sobre la relación, el amor y la vida en general. Y si quieres seguir siendo parte de esta comunidad, te sugiero que te suscribas al canal. Recibirás notificaciones cada vez que publique un nuevo video, y podrás ser uno de los primeros en ver todas las creaciones. Puedes estar seguro de que siempre habrá algo nuevo y emocionante para ti. Así que no te pierdas la oportunidad de estar al día con todo lo que sucede aquí. Suscríbete ahora y únete a nuestra comunidad de amantes del arte y la pasión. Estoy segura de que encontrarás mucho valor en nuestras conversaciones y en las historias que comparto contigo. Hasta pronto.